Hola, hola, Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, Federico, un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Federico Bonazo, Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Tere, Arturo, audiencia crítica de Astillero. Un gustazo estar un miércoles más por acá. Así es, gracias. Arturo Cano, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, Julio, Teresa, Federico, gracias a todas las personas que nos acompañan este día. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos entrando en materia antes que otra cosa suceda y antes de que se nos acabe el tiempo, porque se nos va como agua. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, pues hoy amanecimos con el hecho de que de pronto ya parecía como que se nos venía la declaración de que drones gringos contra México en represalia, porque según eso habían entrado drones mexicanos a territorio gringo contra una base militar, se llegó a decir, y que por eso se canceló la operación aérea en el Aeropuerto Internacional del Paso, Texas, por 10 días, dijo la Administración Federal de Estados Unidos. Pamela Bondi, que estaba en una reunión con el Comité de Justicia de Estados Unidos, del Congreso, dijo, no, en este momento el ejército norteamericano, estadounidense, está combatiendo y derribando drones. Y como le estaban insistiendo por el caso Epstein y las vinculaciones con Donald Trump y el ocultamiento de claves importantes, dijo, eso es lo que importa. Claro, eso, ese tipo de cosas. Y resulta que el propio secretario del Transporte diciendo que fue por cárteles, ataque de cárteles, y resulta que según todo lo que se ha ido publicando en medios de comunicación gringos convencionales, pues era un globo de fiesta que confundieron y lo derribaron y le aplicaron todo el rigor de la alta tecnología desarrollada, y además porque no se habían puesto de acuerdo, no habían platicado los señores de del gran poder gringo, y pues dijeron, pues cancela tú las operaciones aéreas y tú aviéntales rayos láser y no sé cuántas cosas a un pobrecito globo de fiesta. ¿Cómo ves todos estos episodios que podrían ser tragicómicos, pero muy peligrosos, Teresa? Sí, porque además creo que así como en el fútbol está la idea de que la mejor forma de defenderte es atacar, de pronto en política se dice que la mejor política exterior es una buena política interior. Y aquí creo que en el caso de Estados Unidos opera el contrario, ¿no? En muchos momentos últimamente, en este segundo periodo de Donald Trump, como que Donald Trump piensa que la mejor política interior ante una política interior muy desbarajustada por sus propios desativos y por la muy rápida pérdida de legitimidad y de autoridad moral que ha tenido el personaje en este segundo periodo, en parte también por los expedientes Epstein, como que asume que la mejor política interior es la política exterior, y una política exterior distractiva y una política exterior además profundamente injusta y cruel con muchos pueblos, que a veces tiene sus propias inercias geopolíticas sobre la base de las cuales seguro se toman algunas decisiones, pero que muy frecuentemente también parece en realidad una variable que ponen en juego cuando necesitan activar, desactivar ciertas acumulaciones de problemas en la política interna, ¿no? No sabemos muy bien en qué de todas estas hipótesis estamos en una hipótesis en la que no podemos leer una suspensión de operaciones en espacio aéreo en El Paso si no es en el contexto de los amagos y de la construcción discursiva de la aparente proliferación y enraizamiento del narcotráfico en México como una medida de justificación para lo que pueda venir más adelante. El arco informativo va hasta Globo Gate, ¿no? Que nos deja pues una imagen muy golpeada de lo que se supone es el aparato de seguridad más potente y tecnológicamente puntero del mundo, quizás solo junto con el de Israel, que en realidad es de manufactura y capital estadounidense, ¿no? Entonces me parece que es definitivamente un episodio que pasó muy rápido a la historia para los aspavientos con los que se anunció 10 días de cierre de espacio aéreo que en realidad se tradujeron a unas horas, y después la muy poca transparencia con la que las propias autoridades estadounidenses han estado dando respuesta a estas filtraciones que
pues nos darían ya esta historia que parece más mexicana que estadounidense, de que se trataba de un globo y que todo el ejército y el aparato armamentístico se puso paranoico y a pelear contra un artefacto volador no identificado. Que si estuviéramos un mes atrás, tal vez decía queridos Reyes Magos, pero no es el caso. Bien, gracias. Federico Bonazo, ¿qué nos dices sobre este episodio del globo volador no identificado y sus consecuencias, Federico? Sería tan gracioso todo esto y este mundo sería ridículo si no fuera porque es criminal, porque estas confusiones, que aparentemente el episodio es una confusión interna, no un episodio de incitación a un avance o crecimiento de un conflicto ya armado con México. Es decir, si revisamos la historia, y lo hacía muy bien ahora el doctor Meyer hace un ratito contigo, por ejemplo, el episodio que detonó la guerra con Estados Unidos, ¿no? Sangre americana derramada en suelo americano, que fue la excusa declarativa para invadir México. Y está plagado, si uno revisa la historia, está plagado de episodios que detonaron guerras, tantos de ellos autoinfligidos o permitidos. Es muy difícil ya no abonar o considerar atendible la hipótesis de que los mismos atentados del 9/11, tan terribles y dramáticos que inauguraron este siglo siniestro en el que estamos, no hayan sido por lo menos permitidos. Hay otras tesis que hablan de que Pearl Harbor mismo, el ataque japonés, fue permitido, fue realizado por los japoneses, pero hay que ver si no habían tenido señales de inteligencia que hubieran podido hacer que la contundencia del ataque fuera menos dramática, con lo cual desató la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Es decir, el ataque a aquel barco en aguas asiáticas que detonó la guerra en Vietnam, es decir, Estados Unidos es una especialista en construir excusas, la causa belli, como se dice ahí en latín, dicen los expertos, que son este tipo de actos autoinfligidos o permitidos, que son los que justificarían después el avance bélico de Estados Unidos, las armas de destrucción masiva. ¿Cuáles? ¿Dónde? Costaron, según cálculos, entre 700.000 y 1.000.000 de vidas iraquíes inocentes, de población civil iraquí, en un genocidio, en una masacre de la cual un poco ya nos hemos olvidado como humanidad, una humanidad que también está olvidando el genocidio que se perpetra con financiamiento y armamento de los Estados Unidos. En este contexto, también lo decía Tere, pues un episodio así nos pone a todos ¿no? Aparentemente ha sido una confusión que estaría relacionada no solo a un globo que se pasó la frontera o surgió de allí de Texas, sino a la puesta en marcha de tecnología antidrón. Es decir, los drones están cambiando la percepción o ciertas estrategias bélicas, y entonces se están desarrollando también una serie de armas antidrones que se habrían puesto en práctica en una de las hipótesis que se manejan para ver lo que ocurrió realmente, y uno de los artefactos voladores que voló fue este globo, ¿no? Pero estamos así, la humanidad entera, ni hablar Latinoamérica, ni hablar del Caribe. Yo no puedo sacar los ojos y el corazón de Cuba, querido Julio, Tere, Arturo, audiencia. Allí está puesta toda mi atención en estos días, porque este tipo de situaciones, escaramuzas, en algún momento las podemos ver presentadas como excusa para que esa flota naval que hoy apunta a La Habana se mande algún tipo de crimen sobre la isla, la querida isla de Cuba. Así es, Federico. Arturo Cano, sobre el tema, ¿qué nos dices, por favor, Arturo? Bueno, yo quisiera comentar más bien las reacciones que hemos visto a partir de que se dio a conocer esta noticia, porque hay una parte de la clase política opositora que ya estaba en otra fecha, en otro momento, ya estaba pensando que era 3 de enero en Caracas o algo por el estilo, ¿no? Y a una hora acabo de hacer una revisión ahí de las redes sociales y de Google. Hay medios de comunicación, la mayor parte desconocidos o cuentas que no identifico, que siguen dando por buena la versión de que Estados Unidos cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas, por narcodrones mexicanos. No importa que ya haya otras versiones, que se esté aclarando que hubo ahí una
un problema en las agencias. Bueno, los admiradores del modo de vida americano, los que creen que Estados Unidos es perfecto, a ver qué dicen ahora, porque cuando encuentran una gotera en el aeropuerto de aquí, arman un gran escándalo, el tercermundismo al que nos llevó López, etcétera, etcétera, pero cuando se dan este tipo de cosas que como bien dicen ustedes, podría ser risibles si no fueran muy peligrosas, pues no dicen nada. Ahora, dicho lo anterior, estamos en una circunstancia inédita y tan difícil, tan riesgosa, que si un perrito transfronterizo cruza el muro y es detectado por una de esas nuevas armas, o esos sistemas de vigilancia que está probando Estados Unidos en la frontera, en su frontera sur, la norte nuestra, pues puede haber el pretexto, o sea, para atacar, para decir, ahora los cárteles mexicanos mandan perritos cargados de drogas, ¿no? Por el estilo. Bien, Arturo, gracias. Si me permiten, para ir cerrando esta ronda relacionada con este tema, quisiera hacer alguna pregunta así salteadita, digo así, Teresa, a veces suele decirse que en política no hay coincidencias y hay una tendencia a creer que todos los hechos políticos relevantes o que nos llaman la atención tienen una organización estructural que va caminando casi como un tanque blindado, haciendo lo que estaba programado y se acabó. No hay coincidencias, las cosas son porque así se decidieron. Pero ¿qué tanto el azar y los errores deciden momentos cruciales de la historia, Teresa? No, yo creo que sin duda sí. El punto es que no es solito el azar, es la forma en la que un evento azaroso engrana con mecanismos de la estructura y del sistema que lo reciben y lo pueden poner a funcionar en una de esas sendas, ¿no? En la ciencia hay muchos ejemplos. La ciencia que es la actividad en teoría más metódica, más planificada, en la que el azar es medidamente puesto al margen y mantenido al margen, ¿no? Hay procedimientos y dispositivos metodológicos para que el azar no juegue, y si juega, lo haga de manera controlada, incluso probabilísticamente medible, ¿no? Pero aún así ha habido eventos icónicos en los descubrimientos científicos más interesantes en los que un evento azaroso ha sido el antes y el después en descubrimientos importantísimos. Pero es el evento azaroso, o más bien es como ese evento azaroso que ocurre en todos los ámbitos de la vida, engrana con mecanismos que le pueden sacar provecho en una u otra dirección. Me parece que lo que estamos viendo aquí en el desaguisado del globo puede ser lo mismo, ¿no? Puede ser un evento azaroso, pero el evento azaroso pasaría más o menos inocuo si no fuera por su capacidad de engranar con mecanismos del sistema que en este momento, por ejemplo, está construyendo narrativas que justifican intervenciones bélicas del todo ilegales e ilegítimas, ¿no? Entonces, no es el azar, pero sí es como el azar se conjuga con elementos más estables, digamos. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, hubo un tiempo en el cual había la posibilidad de asumirse casi con dos faros de referencia: capitalismo, socialismo, la doctrina marxista y otra serie de doctrinas del otro lado. Pero en este mundo en el que va evolucionando todo tan rápido y en el que el faro socialista parece menos, con menor energía luminosa por un lado, y por otro con un realismo práctico que lleva casi a una concentración del poder de un solo polo, el capitalismo salvaje, en fin, ¿bajo qué doctrina regirnos? Tú en lo personal, Federico, ahora sí que ¿a qué santo de intelectualidad le rezas, Federico? No puedes pretender que esta sea una respuesta rápida, Julio. 30 segundos, Federico. Hermano, hay unas cosas para picotear. Tú, ahora, ¿cómo ves la ideología de la izquierda derrotada mundialmente? ¿Cuál debe ser? Pues está bien, agarra todo el tiempo que quieras y aquí esperamos. Gran pregunta para la profesora que está aquí arriba mío. Para los adelante. No, a ver, yo siempre he combinado una serie de epistemologías, por decirlo de alguna manera. Siempre me ha gustado mucho el pensamiento crítico y científico como manera de aproximarme a la realidad, y eso me ha llevado a varios problemas con compañeros de izquierda, porque muchas veces la realidad le estorba a la izquierda, sobre todo cuando está peleando por el poder.
y la convierte en posverdad para ganarle esa batalla discursiva a la derecha en momentos electorales o en siempre la urgencia de la pelea con la derecha, y ahí empezamos a distorsionar evidencia con causas y se arma el lío en el que muchas veces caen nuestras izquierdas. A riesgo el avance y el sostenimiento y el apoyo a este pensamiento crítico de ser señalado como progre buena ondita. Es decir, aquellos que vemos los matices, apostamos por complejizar la realidad que analizamos, a veces nos dicen, no, pero acá las cosas son blanco y negro, o estás con el peje o estás contra el peje. A ver, aguántame, ¿en qué circunstancia? ¿Cómo? ¿Cuáles de las causas del peje? En fin. Yo creo que la lucha de clases cada vez es más evidente que tiene una vigencia enorme. Quizás no se plantea en los términos marxistas tradicionales, porque es verdad que el mundo ha cambiado enormemente, pero que hay una pequeña élite de ricos desaforada que quiere controlar el mundo, llevar al máximo la explotación. Tú lo ves en la nueva reforma laboral argentina, en el ajuste, siempre usan la palabra ajuste y nunca la palabra que deberían usar, que es recorte, o agresión a la clase trabajadora, agresión a los jubilados. Todo este neoliberalismo salvaje, que más allá de su parte de mercado libre global y este regreso proteccionista, sigue siendo neoliberalismo en el sentido de destrozar al Estado, privatizar lo que se pueda y pauperizar a las clases medias y trabajadoras. Ese plan mantiene sobre la mesa la discusión de la lucha de clases, me parece a mí, la lucha del norte rico contra el sur global, la lucha de la explotación, la lucha del extractivismo. Es decir, si uno combina las grandes causas del presente, que son la ambiental, la social, la de la justicia social, y la de la conciencia más elemental de la cordura que tendríamos que adoptar como seres humanos, entendiendo además que si no optamos por una solución colectiva, no nos salvamos individualmente nunca. Las grandes crisis de nuestro tiempo, la ambiental, una de ellas, no puede ser solucionada por individuos meritocráticos. Es decir, la gran crisis del derecho internacional que permite el genocidio en Gaza y permite esta apuesta nueva y terrible del castigo colectivo sobre el pueblo cubano, exige una respuesta global, coordinada de los países, las naciones y los pueblos. No se puede defender la humanidad del fascismo siglo XXI sin una respuesta coordinada, es decir, volver al sentido de la cooperación, volver al sentido de la justicia en todas sus dimensiones, y volver a leer a Marx también. Está bastante más vigente Marx de lo que algunos piensan, Julio, creo yo. Bien, Federico, muchas gracias por esta reflexión completa y redondita. Arturo Cano, por ejemplo, hoy utilizamos para tratar de ubicar todo este rollo del globo dos referencias de dos periodistas, una de CBS News y otra de CNN, periodistas estadounidenses. Te quiero preguntar, Arturo, en momentos como los que estamos viviendo, ¿qué tanto dentro de los medios convencionales estadounidenses, dentro de los famosos y grandes, qué tanto se vive la lucha de periodistas y reporteros por tratar de sacar información más allá de los graves intereses dominantes de las cúpulas, los inversionistas o los dueños? Concretamente te quiero preguntar, en México sabemos que aun cuando se suele estigmatizar a ciertos, con razón en muchos casos, a ciertos medios, pero no se entiende que los reporteros pues son trabajadores que reciben órdenes de cubrir la información de cierta manera, pero ellos muchas veces hacen todo lo posible por sacar y informar y presentar lo que vieron y lo que conocieron de una manera honesta. Voy a decir nombres, aunque luego haya enojos, en Televisa, no sé si en Televisión Azteca, y no sé, es caso extremo, pero en otros lugares hay reporteros que están empujando y tratan de sacar. ¿Lo mismo sucederá en los grandes medios convencionales gringos, Arturo? Julio, yo creo que solamente hay que recordar esa escena en la que los reporteros acreditados en el Pentágono devolvieron sus acreditaciones. Claro. Con las reglas que les estaban imponiendo. Solamente 2 o 3 medios aceptaron esas reglas que equivalían prácticamente a renunciar a su trabajo de escrutinio, de indagación, de información. O sea, implicaba renunciar a la esencia misma del periodismo. Entonces, sin duda lo hay. Y nosotros que nos dedicamos a esto, que tenemos espacios como el que tú nos brindas, pues tenemos la obligación en casos de informaciones como la que estábamos comentando de los drones,
pues de tratar de ir a las fuentes acreditadas, a fuentes serias y no dejarnos llevar por algún tuit de una persona desconocida o de medios de estos que sabemos muy bien que sirven nada más para las batallas, iba a decir ideológicas, pero muchas veces ni a eso llegan. O sea, las batallas de clics y bytes en las redes sociales, que es ahora el nuevo escenario de la disputa política. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, hay discusión incluso de si abordar este tema o no. Hay quienes dicen, es tan menor, tan chisme y con un sentido tan nefasto que ni para qué hablar del libro de Julio Scherer Ibarra. Otras personas dicen, no, pues hay que abordar lo que esté diciendo y vamos a analizarlo. Desde los opositores a la 4T están emocionados y muy contentos diciendo, claro, ahí está la demostración y ahí está el señalamiento. Por cierto, a las 3 de la tarde y durante unos 20 y tantos minutitos vamos a hablar con Hernán Gómez Bruera, que es el autor del libro Traición en Palacio, que voy a platicar con él de qué opina de este libro en específico, todos los detalles, dado que ahí hay una relación pues de discordancia fuerte entre ambos personajes. Pero bueno, eso es a las 3 de la tarde. Teresa, ¿qué opinas de lo que hayas sabido, leído o escuchado de este libro, Teresa? Pues mira, sé lo que salió en proceso y lo que aquí mismo ayer comentaron. Me voy a quedar con muchísimo interés a escuchar lo que diga Hernán, porque me parece que es una voz por demás autorizada en todo el cuadro del caso Julio Scherer Ibarra, ¿no? Creo que hay que hablar del tema considerándolo un tema menor, porque creo que también no hablar del tema, pues le deja el caldo de cultivo a esta oposición carroñera que va a intentar sacarle todo el provecho político a algo que por lo que se adelantó en la revista Proceso no tiene mucho de dónde sacársele provecho político, pero bueno, ¿qué sí vamos a poder encontrar? Creo que sí vamos a poder encontrar algunas revanchas de Julio Scherer, que si algún dejo de sentido de realidad tiene que ver seguro con lo muy complicados que deben ser los entretelones del círculo primero en la 4T, con lo muy complicados que debieron ser en tiempos de López Obrador, donde además la cercanía con López Obrador y las distancias y cercanías definían tantas cosas de la política nacional, por la construcción política del sujeto liderazgo, ¿no? Como se construyó en el sexenio de López Obrador, pero que seguramente siguen vigentes en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es una mujer mucho menos personalista, mucho más institucional en el sentido de derivar los campos de la toma de decisiones pues a los departamentos especializados en cada uno, y eso se nota incluso en la estructura de sus mañaneras, donde es ella, sí, por supuesto, pero siempre hay preguntas que deriva a un equipo pues que el tema amerite, ¿no? Al equipo que el tema amerite. Entonces creo que los entretelones de las cercanías a Claudia Sheinbaum no es que deban ser más amigables, de las más cercanos círculos, pero deben ser menos problemáticos que los que se vivieron. Yo lo único por lo que leería ese libro es como para leer detrás de eso, ¿no? Esos entretelones que me recuerdan al meme de excelente ambiente laboral, ¿no? Cómo deben estarse pegando por debajo de la mesa en su momento un Julio Scherer con un Gertz Manero, con un Jesús Ramírez, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso me parece que el contenido político se antoja o se anuncia o se prevé muy pobre, ¿no? Yo me reía mucho ayer en la mesa con Arnoldo Temores y Diana, porque creo que Arnoldo es el que decía que se imagina a Gertz ahorita ya tecleando, y cómo van a empezar a salir en una especie de boom mexicano del obradorismo. Y me pongo a pensar también pues en el perfil periodístico que decidió fuera su tercera y cuarta mano en la escritura de este libro, y de verdad creo que un fenómeno interesante en este país es cómo la 4T ha auspiciado el nacimiento de géneros periodísticos inéditos, ¿no? Está la crónica, el reportaje, el artículo de opinión, pero también tenemos la revancha como género periodístico, los delirios, los sueños húmedos de algunos como género periodístico, ¿no? Y creo que eso es parte muy importante del empobrecimiento del debate público, ¿no? En donde incluso hay dineros editoriales que
se dedican a la impresión y después distribución de grandes discursos sostenidos sobre la base de lecturas políticas requete sesgadas que poco o nulo compromiso tienen con los devenires del proyecto de nación y mucho más, pues con los reacomodos y los intersticios estos de los primeros círculos, los círculos más cercanos del poder. Eso parece que no cambia conforme van cambiando los proyectos gobernantes, no puede cambiar el rumbo de la nación, pero estos entretelones de los círculos cercanos y toda la zancadilla que puede habitar ahí parece que no cambia, parecería como proclividad del género humano cuando se acerca a los círculos del ejercicio del poder, no lo sé. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este texto, lo que hayas escuchado, leído, o no sé por dónde vayas, pero lo que haya sobre este tema, Federico? Habiendo libros tan fundamentales. Sí, la verdad. Están esperando, yo tengo una pila así, me imagino, sí. Tú tienes ahí atrás otros, que están esperando que uno les hinque el diente, ir por el de Julio Scherer. No, es un desperdicio de tiempo. A ver, me parece que es, si no el último capítulo, el último escupitajo, o el escupitajo más reciente del antiobradorismo, que está en campaña permanente contra la 4T. Sí, esto no quiere decir que, por supuesto, en alguna anécdota que pueda aparecer en el libro, Scherer diga algo que se asemeja a la realidad, pero básicamente me parece, por la contraportada, por el texto que leyó, por cierto, qué emocionada está Carmen Aristegui con el libro. Él le dio una promoción tremenda y leyó casi un capítulo. Sobre todo hizo énfasis Carmen Aristegui en la figura de Jesús Ramírez, ¿no? Entonces, a través de ella nos hemos enterado que el libro denuncia el supuesto contubernio entre Julio Scherer y este empresario, ¿cómo se llama? Carmona, Sergio Carmona. Exactamente, que estaría ligado a diferentes delitos, el huachicol y qué sé yo, abonando a una tesis que más que tesis es un eslogan de Trump, al que se ha subido la derecha mexicana, o al que ha querido abonar y sigue abonando la derecha mexicana, que es el narcogobierno, la narcopresidenta, el narco López Obrador, la narco 4T, narco 4T. Y esto, que a muchos nos causa risa, no porque queramos desestimar de manera inocente cómo se entrevera el crimen organizado con partes del Estado mismo y gobiernos locales o incluso partes del gobierno federal, donde por supuesto está Morena y la 4T. No porque nosotros tengamos ese candor y hagamos una defensa ciega de la pureza de Morena, no, sino porque esa es la estrategia golpista de la derecha, porque el narco y el crimen organizado atraviesa todo México. Culturalmente lo atraviesa, políticamente lo atraviesa, territorialmente lo atraviesa. Esa es la realidad. Es triste, dolorosa, pero hay que asumirla. Pero eso no es solo ni culpa de Morena ni de la 4T. Y esto otro, en cambio, es un ejercicio de propaganda que viene a abonar a este eslogan, que es el que después permite, o ha permitido, en el caso venezolano, que los Estados Unidos entren y secuestren un presidente. Evento y situación de la que parece la humanidad ya haberse como medio olvidado. Hace un mes, un poquito más de un mes, los Estados Unidos secuestraron a un presidente latinoamericano. ¿Con qué? Con la excusa de que era narcotraficante. Y además hay que entender muy bien ya la equivalencia narcoterrorista. Porque si es terrorista, por ley, las fuerzas de seguridad del Estado de los Estados Unidos están obligadas ya no a protegerse, a investigar, sino a actuar. Entonces, ¿qué tanto más o menos pensado está por parte de Julio Scherer, que perdón que diga una obviedad que dice todo el mundo, pero no puedo contenerme y decirla yo también? ¿Qué diferencia entre el padre y el hijo, por Dios, ¿no? ¿Qué diferencia entre don Julio, que hizo Proceso, con Vicente Leñero, hizo esa época gloriosa del periodismo mexicano, con este agente que también queda desnudado en el libro de Hernán Gómez Rueda, ¿no? Que según Hernán encarna el Julio Scherer, con esto termino, hijo, todo lo que la 4T se había dispuesto a combatir. Para empezar, la separación entre el poder político y económico. Un hombre que puso el enorme poder que conquistó en esos años iniciales del obradorismo en función de, según Hernán y otras denuncias que hay por ahí, del enriquecimiento personal y de la generación de poder, un poder que hasta influyó en el poder judicial mismo. En fin,
un escupitajo más del antiobradorismo con muy poca sustancia periodística, huele mucho más a revancha que a un documento que vaya a tener alguna importancia para el futuro. Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿qué has detectado de relaciones, de señalamientos de lo que se haya publicado, lo que hayas leído sobre este libro de Julio Scherer Ibarra? Y bueno, como buen reportero que eres, reportero el nivel más alto del periodismo, decimos, como buen reportero que eres, ¿qué has escuchado o percibido por ahí, Arturo? Bueno, puede ser un escupitajo, como dice Federico, pero es el escupitajo del hermano, porque Scherer no fue una figura secundaria ni un personaje menor en la primera fase de la 4T. Llamaba hermano el presidente López Obrador, y si en México existiera la figura del vicepresidente, quizá Scherer lo hubiera sido por las funciones y el poder que tuvo en esa primera etapa, en ese primer tramo del gobierno de López Obrador. Yo quisiera plantearles una pregunta, a ver si la comentamos. En este libro que publica Julio Scherer, ¿está todo lo que quiere decir? ¿No se guardó algo? Pensando en las reacciones que iba a provocar esta publicación. Y quisiera referirme además ya lo tengo por ahí, pero no he tenido tiempo de leerlo. Ya saben que libros como este luego empiezan a circular y nunca falta algún amigo que le manda a uno la versión en PDF. Hay algunos chismes interesantes, hay algunas historias realmente increíbles, pero digamos, hablemos de los dos temas que más han estado en los medios, lo del ESME y lo de Sergio Carmona. Esos dos episodios no resisten ningún análisis mínimo para cualquiera que conozca o que haya conocido mínimamente la manera de hacer y de ejercer el poder de Andrés Manuel López Obrador. Porque de repente colaboradores de Andrés Manuel en estos relatos, como Ramírez Cuevas, aparecen como pequeños maquiavelos que lo convencían de las cosas malas. Casi dominante en ciertos momentos, ¿no, Arturo? Sí, que le acercaban a personajes maldosos, ¿no? Es el afán de Julio Scherer Jr. de mandar el mensaje a López Obrador de alguna manera de yo sigo siendo leal, ¿no? A ti sí, pero todo tu entorno no lo es. Y eso me lleva al título del libro, porque desde su arrogancia infinita, el abogado dice ni venganza ni perdón. Venganza no, porque son muy chiquitos para mí. Perdón tampoco, pero los tengo en la mira. Por eso, al leer, bueno, y el otro tema es, tantos años escuchó Scherer, porque en el libro relata cómo conoció a Andrés Manuel, la relación personal cercana que tuvieron su padre y él, incluso con la esposa fallecida de López Obrador, muchos episodios de cercanía casi familiar. O sea que durante todos esos años que Scherer escuchó a López Obrador referirse a los periodistas del viejo régimen, no le enseñaron nada, al parecer, al abogado, porque elige precisamente a un periodista del viejo régimen, que tiene entre sus cuentas la de haber publicado un libro sosteniendo la verdad histórica y que además nos acaba de regalar su presencia en la Conferencia Política de Acción Conservadora. Entonces, ¿qué le agrega? Habría que preguntar, ¿qué le agrega la firma de Scherer a esos señalamientos, versiones como la de Carmona, por ejemplo, que ya habían sido publicadas por su coautor, por Jorge Fernández, ¿no? ¿Le agrega, le da algún valor? Yo creo que no. La verdad, leyendo las partes que he leído de este libro, más bien me da la impresión de que hay una suerte de manera de ajustar cuentas de personajes que llegan a cierta edad y que piensan despedirse con trascendencia y
esta idea de voy a limpiar mi nombre, ¿no? De Scherer por las acusaciones que ha habido en su contra. Pero el trapito periodista que elige como coautor, más que ayudarle a limpiar su nombre, lo empaña más. Bien, Arturo, muchas gracias. Gracias por todo esto. Antes de seguir adelante, permítanme nada más informar a la audiencia que el senador Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, destapó este miércoles a su compañera de bancada, Ruth González Silva, como favorita para contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Ante medios de comunicación en la Cámara Alta, Velasco levantó el brazo de la legisladora y aseguró que de acuerdo con encuestas internas del Verde, va 2-1 arriba con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá y se anime. No está de más recordar que González Silva es la esposa del actual gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, cuyo padre de Ricardo Gallardo Cardona a la vez es diputado federal también, pero bueno, en este caso la familia Gallardo propone a la esposa del actual gobernador, Ruth González Silva, para que sea candidata, lo cual, bueno, está en la dinámica del Partido Verde, pero no deja de reflejar las duras, las severas discusiones o distanciamientos que hay en la alianza del Verde, el PT y el Partido Morena. Así es que, bueno, pues así están las cosas, simplemente con información. Teresa Rodríguez de la Vega, si alguien quiere comentar sobre esto, adelante, ya saben que aquí es tribuna abierta. Nepote vive, el Verde sigue, pues. Así es. No habrá, más interesante. Ese va a ser el precio de la reforma electoral. Y claro, ¿cuál tendremos, no? ¿Cuál reforma electoral tendremos? Ya sabemos que viene sin el capítulo del nepotismo la reforma. Sí, Teresa. O habrá que ver, o sea, no sé si es resultado o intenta ser causa, ¿no? O sea, una hipótesis es que el Verde esté diciendo, en el contexto de que estamos negociando los contenidos y alcance de la reforma, yo demuestro mi no disciplinamiento a lo que determine Morena como de ética en el relevo electoral, ¿no? Claro. O bien, efectivamente, es la demostración de que ya hubo una negociación de unas por otras, ¿no? Alcance de la reforma por nepotismo. Creo que lo veremos en las próximas semanas. Sí, y déjenme decirle que yo no sé de qué suceda, ni qué hablábamos hace rato de las coincidencias o no coincidencias. Alex por ahí tendrá la información relacionada con este tema, pero hoy mismo, Alex, tenemos algunas fotografías y tenemos también información de cómo hoy la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que debo yo decir que es bastante lenta y omisa en muchísimos casos, pero bueno, ese es mi comentario personal. Simplemente les digo que hoy la propia Profepa clausuró el proyecto carretero en Ejido El Peyote de Guadalcázar, al detectarse mediante diligencia de inspección, remoción de cactáceas, especies protegidas, cambio de uso de suelo. La Profepa en San Luis Potosí clausuró la obra en ciertos tramos correspondientes al Ejido El Peyote. Se colocaron sellos de clausura y otro tipo de cosas por el estilo. Debo decirles que esta obra es una de las obras principales en las que le está metiendo más dinero, más interés y más expectativas el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, el esposo de la senadora del Verde, hoy destapada. Hoy mismo se acaba de anunciar este tema que tenemos relacionado con este tema en el que hubo inconformidad de ejidatarios desde mayo del 2025, cuando la empresa estaba haciendo remoción de planta, cambio de suelo. Sin embargo, dice aquí esta nota, la empresa no se detuvo, incluso el gobernador del estado inauguró la obra en noviembre pasado. Sin embargo, se ha frenado, está clausurada en esta ocasión. Con coincidencias o no, Teresa, pues ya ves, así andan las cosas. Tal cual, sí, muy interesante, fuera justo hoy. Sí, y bueno, pues se vienen las cosas fuertes en este terreno. Bien, entre otros temas que tenemos para este día, que está cargadito, como lo habíamos dicho desde el principio, pues está lo que sigue sucediendo en Sinaloa, donde el secretario de Seguridad Pública Federal ha dicho que fue coincidencia el hecho de que fue una confusión la que generó
que un grupo del crimen organizado fuera por estos técnicos especializados de una minera canadiense. Esto en un encuadre que lo hemos platicado más de una vez aquí, las mineras extranjeras, particularmente las canadienses, abusos, la utilización del crimen organizado para expulsar defensores del medio, luchadores por derechos humanos, y luego los choques entre esos grupos. Pero bueno, ahí está el caso, Sinaloa, secuestros y minería extranjera. ¿Qué reflexiones te causa este tema, te genera este tema, Teresa? Bueno, primero que es algo probable que efectivamente las primeras detenciones hayan conducido a una versión de confusión, pero creo que la autoridad ante estas primeras versiones debió haber supuesto que es muy poco verosímil, y que es muy poco verosímil en un contexto en el que había denuncias previas de mecanismos de extorsión a la minera por parte de los grupos del crimen organizado que dominan la zona, y que es muy poco verosímil de cara incluso a la, pues como a la casuística propia del caso, ¿no? Es decir, el perfil de los desaparecidos, y ahora algunos de los cuales ya han sido identificados sus cuerpos, y la larga data de las tensiones en la zona, ¿no? Entonces, me parece que las tesis de la confusión, aun cuando podamos dar el beneficio de la duda de que haya salido del curso de las investigaciones y de las primeras declaraciones de los detenidos, aún así creo que la autoridad debería saber por qué es tan absolutamente inverosímil, porque parece una narrativa que tiende a cerrar el caso sin atender lo estructural, ¿no? No es una narrativa revictimizante por la vía de seguro andaban en algo las víctimas, ¿no? Pero sí es una narrativa que cierra el camino de la investigación bajo una hipótesis conclusiva que es la confusión, ¿no? Y la confusión pues no abre pautas de investigación que nos permitan pues saber dos por lo menos cosas muy estructurales que sabemos operan en la zona y en amplias regiones del norte del país. Una, los mecanismos extorsivos del crimen organizado respecto a las empresas y a las actividades extractivas que son muy de territorio y que por lo tanto implican disputa por el dominio de grandes territorios. Entonces los mecanismos extorsivos de las que podrían ser víctimas continuadas y ya hasta casi que un egreso en la contabilidad interna de las mineras, ¿no? El costo de la extorsión, por un lado, pero por otro, algo mucho más importante que tú acabas de señalar y que ha sido muy documentado no solo por la prensa, sino también por la academia, que tiene que ver con la forma en la que la minería se mancuerna con el crimen organizado para una especie muy, muy cruel y muy fea de este sistema de siembra que se utilizaba artesanalmente de la rosa, me parece que se llamaba, ¿no? Rosa quema, que tenía que ver con dejar el terreno absolutamente devastado para el próximo ciclo productivo, generando pues consecuencias ambientales muy importantes, ¿no? Bueno, eso que el crimen organizado muchas veces le hace a empresas extractivas, especialmente a la minería, pues también forma parte del cuadro que nos hace muy difícil creer una versión conclusiva como la tesis de la confusión, de que a estos mineros los hayan confundido con rivales de, en este caso, los mallitos, ¿no? Y por otro lado, me parece que siempre se debería optar desde la narrativa oficial por la máxima claridad y certidumbre. El solo hecho de que no tengamos certeza respecto al número de personas sustraídas y al número de cuerpos encontrados, que haya versiones respecto muy plausibles y verosímiles de que no se trata de 10, sino que no se están contabilizando, pues también genera mucha zozobra, porque además estamos en el marco de la disputa entre organizaciones de búsqueda de personas buscadoras y la narrativa oficial respecto a cómo se está llevando el conteo oficial de las personas en condición de desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un caso muy, muy cruento que nos demuestra pues la herida abierta en el tema de la desaparición y la forma en la que la autoridad no puede responder cerrando rutas de investigación que intentan comunicar certidumbre, pero que en realidad pues incrementan el nivel de zozobra y de incertidumbre que tenemos al respecto. Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas? Que es un tema con muchos ángulos, no solo técnicos, tecnológicos, científicos, sino sobre todo sociales y de inversión extranjera y de crimen organizado. ¿Qué opinas, Federico? Muchos ángulos. Cuando uno se adentra un poquito en el tema del contacto o contubernio
entre tres actores fundamentales: el crimen organizado, la minería extractivista y el Estado mismo, te das cuenta que el nivel de podredumbre allí es más profundo del que uno en la superficie de las noticias puede captar y atemoriza realmente, ¿no? Todos los servicios que el crimen organizado provee a la minería legal e ilegal, porque uno se da cuenta también que hay toda una minería, así como la tala de bosques puede ser controlada por las autoridades, también la tala ilegal. Lo mismo pasa con la extracción de minerales. Y esto se da en un contexto donde hay una batalla política importantísima entre la presión extractivista de esta nueva fase imperial que nos ha tocado vivir y padecer en el siglo XXI, donde cada vez se le exigen más cosas a México, en el tema de la entrega de recursos minerales y energéticos. Ahí está Marcelo Ebrard anunciando un nuevo acuerdo para los minerales críticos que desató de inmediato, y qué bueno, una serie de alarmas que cuestionaron de inmediato un acuerdo que se está proponiendo pero que no se ha concretado. Es decir, la sociedad está más o menos alerta, o bueno, los defensores de la tierra, ambientalistas, del territorio, los movimientos sociales, para variar, son los que más lucidez y conciencia aportan a la sociedad, entre otras cosas porque son los más afectados. Cuando uno ve la afectación al territorio, es terrible, y el caso de estos ingenieros y mineros secuestrados, pues es una muestra más, que además se une a una semana siniestra, ¿no? Vienen varios antecedentes de ataques, así como la familia del Estado de México secuestrada en Mazatlán, es decir, no se nota gobernabilidad en Sinaloa, y aunque la presidenta luce, y hay que reconocer los números de baja incidencia del delito de alto impacto, sobre todo el homicidio doloso en esta administración, es notable. Si las cifras que presenta el gobierno y todo nos hace pensar que son legítimas, son esas, pues realmente se ha reducido un porcentaje muy importante el homicidio doloso en México. Aún así no es un tema cuantitativo, ¿no? El estrés que sigue generando en la población el crimen organizado nos obliga a preguntarnos cómo, cuándo vamos a poder iniciar una solución a fondo de este fenómeno tan lacerante. Y bueno, una de las respuestas tiene que ver también con el vecino, ¿no? Aquí lo dejo para no adentrarme en caminos que nos llevarían a otro tipo de preguntas y análisis, pero realmente quiere Estados Unidos que, por ejemplo, el tema del crimen organizado se arregle en México, siendo el principal mercado, siendo los que envían el armamento. Ahora la nueva noticia de que las municiones del ejército de los Estados Unidos son las que usa el crimen organizado en México, no son las armas, sino que hay una proveedoría permanente, o sea, se le da al crimen organizado munición exclusiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses de manera permanente. En fin, desatan una serie de preguntas sobre el futuro de este problema, cómo sociedad mexicana vamos a poder arreglar este crimen que se perpetúa y nos da episodios como el de estos 10 desaparecidos, 5 de los cuales aparentemente han sido ya encontrados, que nos lastiman cotidianamente a todos, por supuesto. Bien, Federico, gracias. Sobre este tema, Arturo Cano, de minería, Sinaloa, crimen organizado y demás. Arturo, ¿qué nos dices? Bueno, hay una vieja relación muy documentada entre la explotación minera y la violación de derechos humanos, de derechos comunitarios, pero cuando se trata, como en este caso, de la desaparición, del ataque contra empleados de una compañía, de una minera canadiense, pues se atrae la atención de las autoridades y se actúa de manera más ágil, así sea para encontrar, como es el caso, a estas personas en fosas, donde además pues, van a encontrar más personas no relacionadas con estos hechos. Lo que me llama la atención, porque tiene muchísimos ángulos este asunto, es que se utilice el argumento de la confusión. Parece desafortunado si no se documenta o si no se dan mayores indicios, porque ese mismo argumento se usó en el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Claro. que habían sido atacados porque los habían confundido con una incursión del grupo rival, del grupo que disputaba. Ojalá la atención que ha tenido este caso de Sinaloa también se tenga para una desaparición, la del líder comunitario Antonio Díaz y el abogado Ricardo Lagunes, que están desaparecidos desde enero del 23, hace 3 años, en el municipio de Aquila, Michoacán, donde se habían dedicado a la denuncia, a documentar y presentar demandas contra la minera ítalo-argentina Ternium. Y como ese, pues tenemos más casos lamentables y difíciles. Lo que sí vemos en el caso de Sinaloa, pues es que no hay gobierno estatal prácticamente, ¿no? El otro día le preguntaron al gobernador Rubén Rocha que qué opinaba del tema de la detención del alcalde de Tequila, y dijo, pues si yo no sé de Sinaloa, menos voy a saber de Tequila, o algo así. Respondió. Ya se ha vuelto pues realmente dueño de una incontinencia verbal, y está más ocupado el gobernador de Sinaloa en tratar de controlar la sucesión, porque él quiere dejar a alguien que le cubra las espaldas probablemente, y la clase política morenista en Sinaloa, yo los veo, nada más sigan las redes sociales, las cuentas de redes sociales de quienes aspiran a la candidatura en Sinaloa, y verán que se dedican a actos banales, a recorrer lugares y reuniones donde nada más les echan porras, y nunca les verán una declaración sobre el tema de la seguridad, ni sobre el hecho de que 88% de los habitantes de Culiacán siguen sintiendo, según la última encuesta de INEGI, que vivir en sus ciudades es inseguro. 80% en el caso de Mazatlán, donde, por cierto, mañana comienza el carnaval. Así es, gracias Arturo Cano. Bueno, antes de ir a la gustada sección de los postrecitos, déjenme comentar con ustedes el hecho de que hablábamos del libro de Julio Scherer Ibarra, y casi en su última página de este texto incluye una mención muy especial que tenemos aquí, una fotografía que una persona nos ha enviado, en la cual dice: la demanda por daño moral contra Paulo Díez Gargari fue interpuesta el 23 de mayo de 2025. La demanda contra Hernán Gómez Bruera y Penguin Random House, Penguin, bueno, ya no supe cómo decir, por daño moral, se presentó el 8 de mayo de 2025 y dice: presenté una más en contra de Cédric Raciel y Georgina Serga el 10 de octubre de 2025, aunque su texto difamatorio apareció después a los antes citados. Lo de Díez Gargari ya se conocía, lo de Hernán también, pero esto debo decir que ya lo conocía yo desde ese mismo octubre, pero con la petición de que no dijéramos nada para que no fuera a generar un problema, no por parte de Cédric y Georgina, sino de otros personajes involucrados. Supimos de esa demanda, es en contra del libro relacionado con Segalmex, el libro que publicaron estos periodistas. Tenemos por ahí la portada, es que dice: licencia para robar, Cédric Raciel y Georgina Serega, prólogo de Ricardo Rafael, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T, editorial Grijalbo, licencia para robar. Están denunciados también, hay demanda contra ellos, contra Cédric y contra Georgina, por este libro, que tuve incluso la oportunidad, el honor de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre pasado. Ya conocía yo el tema y en mi intervención hice varios señalamientos críticos a la actitud de Scherer Ibarra y señalé que además era irónico que en presunto ejercicio de libertades de expresiones se utilizaran este tipo de reprimendas o acciones judiciales contra trabajos periodísticos tan serios y tan bien hechos como el de este libro. Bueno, simplemente hay un breviario. Teresa, postrecito, por favor. Bueno, Julio, si se agota muy rápido esta primera impresión y hacen una segunda muy rápido, tal vez ponen un epílogo a la segunda edición en el que añadan que ya te demandaron a ti también, si le siguen.
Postrecito, le mandé allí una imagen a Alex, a ver si me hace favor de ponerla. Hay una iniciativa que creo que no es suficiente de ninguna manera, porque Cuba lo que necesita ahorita urgentemente es petróleo, y creo que, como Federico también lo cree, no hay que quitar el dedo del renglón, pero algo es algo, y creo que de ahí podemos en más ir activando mecanismos solidarios desde abajo y de presión hacia arriba. Se está organizando esta campaña de acopio en solidaridad con Cuba desde el 14 de febrero hasta el 22 en el Zócalo, y todo parece indicar que se va a poder aprovechar el envío oficial de ayuda humanitaria también para hacer llegar los bienes. Hay una lista bastante grande de cosas que se necesitan. Fundamentalmente tienen que ver con insumos pequeños para la generación eléctrica y de luz, sobre todo, ¿no? Pequeños dispositivos solares que permitan la recarga de algunos otros dispositivos, material médico y de curación. No es en este momento acopio dirigido sobre todo al alimentario, sino a este otro tipo de insumos. En las redes de esta iniciativa, si ustedes ponen Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba, van a poder encontrar una lista detallada de lo que se está pidiendo, y bueno, creo que es no suficiente de ninguna manera, pero sin duda también necesario, y pues a empezar a imaginar, ¿no? Que esto nos enseñe también a que desde los gobiernos progresistas, pero también desde los pueblos, pues y las universidades, vayamos pensando cómo apoyar a la isla, por ejemplo, a una necesaria transición energética que la haga menos dependiente de los berrinches de la geopolítica internacional. Cierro solo diciendo, con la desazón que no nos puede no causar, que ahorita que le está faltando el petróleo venezolano a Cuba, al parecer el petróleo venezolano volvió a correr hacia Israel a sostener material y energéticamente el genocidio en Gaza, lo cual como humanidad no puede ser sino leído como una grandísima derrota. Y pues nada más. Bien, gracias. Federico, es que hoy está muy cargadito de estos detallitos, pero me envían un mensaje los guardianes de la Sierra de San Miguelito, que agradecen a la Profepa y a la presidenta Claudia Sheinbaum por actuar en defensa de la legalidad ambiental, en este caso que es una lucha fuerte que han sostenido estos grupos de activistas ambientales allá en San Luis Potosí, y en el informe que hay sobre este tema dicen que esta obra, este proyecto carretero con un tramo cancelado o al menos suspendido provisionalmente, es una extensión de 118 kilómetros con una inversión de 20,000 millones de pesos. De ese tamaño es la inversión y el proyecto que al menos está siendo, digamos, estancado por lo pronto en este terreno administrativo. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Bueno, esta que mencionas es una buena noticia, y las buenas noticias también hay que ponerlas sobre la mesa. O sea, no podemos solo quedarnos con las maldades del mundo, que son muchas y muy acuciantes. Yo traía el mismo postrecito que Tere. Creo que es muy importante esta iniciativa, porque habla de que a nivel popular, a nivel ciudadano, estamos entendiendo la urgencia, primero humanitaria, elemental, con uno de los pueblos que ha sido más solidarios en la historia de la humanidad. Es decir, Cuba ha repartido médicos, vacunas, campañas oftalmológicas, ha salvado la visión de miles de latinoamericanos, ha estado allí donde lo han necesitado, cuando los huracanes en Estados Unidos, cuando los desastres en México. Es decir, tiene una vocación internacionalista, es una revolución. Después podemos criticar lo que queramos ese gobierno y lo que ha derivado aquella revolución, si se quiere. Me parece que este no es el momento, pero el que lo quiera hacer, adelante. A lo que me refiero es que hay una vocación internacionalista que todavía, hasta hace muy poco tiempo, en este último episodio de ataque y de bloqueo que estamos atestiguando, que es la orden ejecutiva de Trump, para castigar a aquellos que comercian el crudo con la isla, apostando al castigo colectivo sobre el pueblo cubano y apostando a que haya hambre, desesperación, muertos en hospitales, caída del transporte, colapso de los servicios. A eso están apostando estos tipos, a eso está apostando Marco Rubio, y nadie que tenga un corazón adentro del pecho puede estar de acuerdo con eso, porque es exactamente lo mismo que están implementando en Gaza, es lo que quieren implementar en Cuba, con las particularidades, sí, del Caribe, del continente y de la región, pero básicamente por allí van. Y que haya una respuesta solidaria mexicana que incite otras, me parece tan urgente como importante. Hay que pensar que Cuba no está lejos y no es un asunto solo de los cubanos. Cuba es el fiel geopolítico de cómo nos vamos a relacionar con esta faceta imperial.
¿Cuándo le vamos a decir no a Trump? Por ejemplo, cuando Trump diga que las plataformas petroleras en el Golfo de México son de él porque están en el Golfo de América y ese crudo le pertenece a Estados Unidos, ahí le vamos a decir que no. ¿Cuándo le vamos a decir que no a este tipo al cual no lo colma ningún tipo de dádiva? ¿Cuándo? ¿Antes o después del castigo colectivo al pueblo cubano? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos todos como latinoamericanos. Bien, gracias. Antes de ir con Arturo Cano, a la audiencia le recuerdo que terminando esta mesa, de inmediato vamos a estar con Hernán Gómez para que tengamos un análisis y una plática acerca del libro de Julio Scherer Ibarra. Acompáñenos porque va a estar muy interesante. Y mientras tanto, Arturo, también voy mencionando que ya hoy ha habido cambios en las embajadas de México en Guatemala y en Belice. En Guatemala sale el esposo de Laida Sansores, Romeo Ruiz, y entra una embajadora de carrera, entra Luz Elena Baños, y también sale la embajadora de México en Belice, que era Marta Zamarripa, y entra Ana Luisa Vallejo. Y por otra parte que en Sinaloa, pues hubo hoy una acción desde muy temprano en la cual hubo helicópteros sobrevolando una emblemática comunidad sinaloense cercana a Culiacán que se llama El Limoncito, e informa la Secretaría de García Harfuch que mientras realizaban patrullajes de vigilancia en esa zona fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Detuvieron a 9 personas, uno de los agresores perdió la vida, se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico. La verdad es que el movimiento que hubo, sobre todo con tantos helicópteros y tan temprano, pues no sé si de veras fue por una reacción a un ataque armado o en primera instancia, o fue un operativo en forma en esa zona tan emblemática de Limoncito. Arturo Cano, ¿qué tenemos de postrecito tuyo, por favor? Bueno, yo voy a hablar de la alegría del diputado Pedro Aces, que seguramente está muy contento, aunque no sé si en su calidad de dirigente sindical o de empresario, pero seguramente él está muy contento con la llamada reforma de las 40 horas. Ojalá algún día abordemos con mayor amplitud este asunto, porque creo que va a tener repercusiones muy importantes hacia adelante en lo que toca a los derechos de los trabajadores. Me parece que la 4T está planteando, sus voceros, sus diputadas y diputados, senadores, están pues celebrando esto como una gran conquista, un avance, un reconocimiento a una demanda histórica de los trabajadores. Pero me parece que el diseño de esta reforma va a lograr el efecto contrario. En lugar de abrir la puerta a menos tiempo de trabajo y más descanso, abre la puerta a que mediante reacomodos que permite la reforma, que ahora permite la ley, se siga trabajando prácticamente lo mismo bajo nuevas figuras. Sí. Son muchos los especialistas que han advertido que se mantiene el esquema de los 6 días de trabajo, no se avanza en el modelo de 5-2, pero más allá de eso, se redefine la jornada y el tiempo efectivo. Sí. Es decir, se excluyen guardias, tiempos de espera o disponibilidad que históricamente eran considerados trabajo. Pongamos un ejemplo clarísimo, sí. Los pilotos. Claro. Los pilotos tienen que estar disponibles, porque no se sabe en qué momento hay uno que se enferma, alguna reajustes, sí. Reacomodos de vuelos. Entonces ellos están dispuestos, disponibles para el trabajo todo el tiempo. Bueno, pues ahora ese tiempo ya no va a ser considerado trabajo. Se normalizan las jornadas largas, o sea, de 12 horas, ¿no? Y sí, se protege el salario nominal, pero no el ingreso real, porque dicen, bueno, es que van a poder trabajar más horas extras. Sí. Pues sí, nada más que eran 3, ahora son 4, entonces resulta que puede ser muy complicado. Ahora, si del otro lado además no hay fortaleza de los trabajadores para la negociación colectiva, pues los ganadores son los empresarios. Claro, ¿no? Bien. Nada más hay que oír a Marat Bolaños cuando trataba de explicar la reforma, cómo titubeaba y se enredaba. Aunque bueno, en realidad el que le conoce al tema ahí no es el secretario de Trabajo Marat Bolaños, sino Alejandro Salafranca, que es el que realmente lleva todo eso ahí.
Bien, gracias Arturo, Teresa, Federico, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta pronto, hasta luego.